Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio al curso de diseño gráfico de la Red Juvenil. En este momento vamos a iniciar con el software Inkscape. Este software Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto con capacidades muy similares a las de Freehand, Illustrator, CorelDRAW o SaraStream. Él usa el estándar de la W3C, que es el CBG, que son vectores escalables. Em, para dar inicio y pues para ver cuál es el poderío de esta herramienta, nos vamos a ir a la página del fabricante, que es www.inkscape.org. Em, Aquí en comunidad podemos irnos a galería y vamos a encontrar pues una serie de imágenes de vectores que se han realizado con este software. Aquí vamos a ver uno de Sandra Bullock. Tenemos otros vectores acá, otras ilustraciones. Y esto nos demuestra pues el poderío que tiene esta herramienta, que no tiene nada que envidiarle a los otros software de diseño. Em, ¿Cómo vamos a instalar el software? Si lo queremos ver la página en español, lo que vamos a hacer es que aquí en la parte superior donde dice EN lo vamos a cambiar a ES y él nos va a traducir la página web. Luego nos vamos a ir al programa, le vamos a dar en descargar. Cuando le demos en descargar, nos va a llevar a la página de descargas y aquí podemos elegir entre tres tipos de instalación para diferentes sistemas operativos. Tenemos para Linux, los que trabajen en Linux pueden descargarlo a través de este link, los que trabajen en Mac los pueden descargar a través de este otro link, o como en nuestro caso y en el ejemplo que vamos a hacer ahora, en Windows vamos a hacer clic ahí, él nos va a llevar a la página de descargas. Y aquí tenemos dos opciones para descargar, la de 64 bits o la de 32 bits. Si no sabemos qué versión es la de nuestro equipo, lo que vamos a hacer es, vamos a dar clic en inicio, panel en equipo, propiedades. Él aquí nos va a decir cuál es la versión de nuestro equipo. Nos va a decir aquí, perdón. Nos va a decir el sistema operativo es de 64 bits. Ya teniendo eso claro, podemos descargar la versión que dice de 64 bits. Bajamos el que dice instalar MSI. Descargamos ese archivo. Ese archivo que descargamos nos va a bajar un archivo parecido a este. El Inkscape 0.91, versión de 64 bits en mi caso. Vamos a dar doble clic, le vamos a dar ejecutar. Vamos a darle Next. Vamos a aceptar los términos de la licencia, vamos a darle en siguiente y aquí le vamos a dar que nos instale la versión completa. Luego vamos a dar clic en instalar. Vamos a esperar unos momentos a que él haga todo el proceso de instalación. En algunos equipos puede que se demore un poco en abrir. Puede que en la primera vez que se abra se demore un poquito. Le vamos a dar en Finish. Entonces vamos a ejecutarlo haciendo clic en el icono que se generó o en el inicio. Vamos a buscar el programa. Entonces vamos a ejecutarlo. Y esta es la primera pantalla con la que nos vamos a encontrar con el programa Inkscape. Lo primero que tenemos que aprender es la diferencia entre vectores y, em, y píxeles. Entonces para eso yo voy a abrir este archivo que tenemos acá, que es con el que se hizo la muestra de la gráfica del curso de la Red Juvenil de diseño gráfico. Y aquí vamos a ver la diferencia entre un vector y un, un- una imagen de píxeles. Entonces, si yo me acerco a un vector como es esta fuente, yo por más que me acerque, yo voy a ver siempre definida la figura. Si yo me acerco a una imagen que sea eh, una fotografía o una imagen que esté a base de píxeles, vamos a ver que a medida que nosotros nos acerquemos, va a perder definición esa figura. Aquí me voy a acercar a la imagen del logo de Inkscape y a medida que yo me vaya acercando, vamos viendo que va perdiendo fidelidad la imagen. Esto debido a que las imágenes con píxeles eh,
si yo las escalo, si yo las tengo de un tamaño predefinido y yo las escalo a un tamaño mayor, ellas van a perder definición porque no pueden escalar esa definición de los píxeles. A lo contrario que sucede con los vectores, porque los vectores son líneas, o valga la redundancia, son vectores unidos por puntos o por elipses. Esto hace que el programa siempre esté recalculando cada vector, y eso hace que podamos escalar las imágenes sin perder calidad. Este concepto es muy importante porque en esto se basa el diseño gráfico, y a la hora de imprimir, a la hora de imprimir es una de las cosas más importantes, que nuestros objetos no vayan, o nuestras figuras no vayan a perder definición cuando las escalemos para los distintos usos que le vayamos a dar, porque no es lo mismo hacer una imagen de 5 centímetros y luego escalarla a 20 centímetros, no va a tener el mismo efecto a menos que sea un vector. Si fuera una imagen, si nosotros escalamos esa imagen va a perder definición y se va a ver feo. Yo puedo escalar esta imagen que tengo acá, vamos a desagruparlo. Yo puedo escalar esta imagen y yo voy a seguir teniendo definición en la imagen. No voy a perder definición. Si yo cojo esta imagen y la escalo, a medida que yo la esté escalando, ahí se nota que va perdiendo definición. Y aquí lo vemos, aquí se ve más claramente cómo es el tema de la definición. Aquí, debido a que tenemos un efecto cargado de sombra, se nos va a ir representando lentamente. Pero aquí vemos el ejemplo eh, entre un vector, que es la fuente, la letra, y la imagen de fondo. Ahorita, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? En esta clase ya vimos lo que es la parte de la instalación, vimos que es una instalación muy sencilla, y ahorita vamos a ver el manejo de estas herramientas básicas. Vamos a ver una parte básica que va a ser el manejo de las curvas Bézier, el manejo de la herramienta de formación de las curvas Bézier, o sea que modifica los nodos, y vamos a ver las herramientas de cuadros, de círculos, y de pronto vamos a ver la herramienta de degradé, si nos alcanza el tiempo, y vamos a ver cómo asignar colores a los filetes o a los bordes de las figuras y a los rellenos internos de las figuras que fabriquemos. Entonces vamos a borrar este documento. Aquí tengo una muestra de un diseño vectorial de un personaje diseñado muy rápido. Esto es un personaje que se puede hacer en 5 minutos aquí en Inkscape. Bueno, entonces para continuar vamos a ver la primera. La primera herramienta con la que nos vamos a encontrar es la herramienta de selección. Esta herramienta nos sirve para seleccionar los diferentes objetos que tengamos en nuestra pantalla de Inkscape. Hacemos clic, señalamos la figura y este nos va a arrojar dos tipos de transformación. Esta primera, que encontramos que tienen unas flechas alrededor de la figura, que nos va a permitir escalar. Si lo señalamos de una esquina, nos va a permitir escalar la figura. Si hundimos la tecla control y, y lo hacemos al mismo tiempo que hacemos el clic, él nos va a escalar parejo, o sea, nos va a escalar sin deformar la figura. Si yo no dejo hundir control, aquí vemos que la figura yo la puedo mover y ella se va a deformar. ¿Esto en qué nos afecta? Vamos a tomar este ejemplo de acá. Si yo escalo esto uniformemente, yo lo puedo escalar al tamaño que yo quiera y no se me va a deformar la figura. Si yo no hundo control, la figura se me deforma. Cuando yo la escale, se me va a deformar. Entonces lo recomendable es, si nosotros ya tenemos una forma de una figura, no lo hagamos de esta forma tratando de hacerlo parejo, sino que todo uniforme, sino que vamos a hundir control para que automáticamente el software haga la función de escalarlo parejo o uniformemente. Luego, si yo quiero rotar la figura,
lo que yo tengo que hacer es volver a hacer clic y automáticamente las herramientas de control de esa figura se me van a cambiar a, a unas flechas, unas flechas. Entonces, si yo cojo de una esquina, yo puedo rotar. Si yo hundo control, puedo ir rotando en determinadas cantidades. Si yo hundo shift, él me va a tomar la punta del recuadro, o sea, esta punta de acá, y la va a utilizar como un eje de rotación. Si yo cojo los controladores que están en el medio, él va a sesgar la imagen, la va a como jalar de un lado a otro. Bueno, la siguiente herramienta que vamos a aprender a manejar es la herramienta de la lupa. ¿Y cómo la utilizamos? Podemos hacerlo de dos formas, haciendo clic encima de la imagen que queremos ver, visualizar, o y con Shift, hundiendo Shift, haciendo clic, nos podemos también alejar. La otra opción es hundiendo Control y la bolita del ratón hacia adelante o hacia atrás. Vemos que cada forma de acercarse tiene un uso de memoria distinto. Si yo me acerco solo haciendo clic, yo tengo un uso de memoria más, más elevado a acercarme con la esfera. Em, Otra forma de hacerlo es, si yo quiero acercarme a una zona en particular, yo hago un clic sostenido, hago un rectángulo, un cuadrado donde quiero acercarme y suelto el clic. Igualmente puedo alejarme con las flechas, con el hundiendo control y la bola del ratón, o hundiendo shift y clic. Por lo general, la herramienta que vamos a utilizar, que es como la de hacer para acercarse y alejarse, van a ser con el control y la bola del ratón. Aquí hay unas opciones adicionales. Yo cada que cojo una herramienta, aquí me van a salir unas opciones. Estas opciones son las opciones de cada herramienta. En el caso de la de selección vamos a encontrar girar, girar a un lado, reflejar, reflejar horizontalmente, reflejar verticalmente. Vamos a encontrar las herramientas de organizar. ¿Cuáles son las herramientas de organizar? Vamos a verlo aquí de esta forma. Yo tengo esta figura acá y con esta primera yo puedo mandar, con esta última yo puedo mandar todo hacia adelante, el objeto que yo tenga señalado hacia adelante. Con la primera mando el objeto hacia atrás de todas las figuras. Y con las del intermedio voy subiendo objeto por objeto. Entonces en este caso voy subiendo por encima del gris, luego subo perdón, voy a bajar el gris, voy a señalar el personaje, entonces voy subiendo uno a uno o voy bajando uno a uno. Estas son las posiciones en las cuales se encuentra el objeto. Yo puedo manejarlo desde acá o con las teclas del ratón o arrastrándolo. Este es el ancho de la figura y este el alto de la figura. Estas son las mismas opciones que tenemos acá. Y estas las unidades en que vamos a medir nuestro documento. En este momento los tenemos en píxeles, pero podemos dejarlo en centímetros. Y él nos va a dar las dimensiones que tenemos en centímetros de esta figura. ¿Qué otra herramienta vamos a utilizar ahorita, aparte ya la que vimos de la del zoom? Vamos a explicar estas herramientas. Aquí tenemos lo mismo, podemos alejarnos, podemos acercarnos, dependiendo del icono que hundamos. Podemos acercarnos a todo el objeto a una distancia 1 a 1. Podemos hacer un alejamiento mayor que nos muestra todas las figuras. O un acercamiento más alto, que es un acercamiento de 2 a 1, o sea, el tamaño de la figura dos veces. O el tamaño de la figura menos una vez, o el tamaño de la figura real. Aquí podemos hacer que la selección, o sea, que este recuadro que está punteado se adapte al tamaño máximo de la ventana. Podemos ajustar todos los objetos que estén a la ventana. En este caso solo el que tengo señalado, en este caso son todos los objetos. En esta siguiente herramienta lo que vamos a ver es la página, nos va a ajustar en la página que tenemos acá. En la siguiente nos va a ajustar al ancho de la página, o sea, el ancho de la página va de aquí a acá, aquí lo vamos a ver, de aquí a acá se va a ajustar.
En este él se está ajustando al alto, en este al ancho. Y estos son los previews o el historial que hemos hecho de los zooms. Si yo me alejo, voy a irme alejando a los zooms que he hecho. Esto es interesante en cuanto a que yo digo, yo quiero ver aquí esta parte, luego quiero alejarme y quiero ver esta parte de acá. Entonces yo ya tengo guardados mis zooms y simplemente me adelanto entre ellos para dependiendo de lo que yo esté haciendo. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de medidas. Esta herramienta de medidas lo que va a hacer es que el juega un tamaño importante. Nosotros tenemos dos formas de tomar medidas y de organizar y de ayudarnos con las medidas del documento. Una es a través de estas reglas que encontramos en la parte superior, que nos van a dar la posición donde nosotros estemos, en lo alto y en lo bajo. Acordemos que este primer punto de la página es el 00. Entonces 0 en vertical y en horizontal, pero si yo me voy a la parte superior y hago clic de esta regla y tengo el clic sostenido, yo puedo bajar líneas guías. Estas líneas guías lo que me van a ayudar es a organizar mis objetos. Puedo hacerlo también desde un lado, a alinear mis objetos o a tener guías que me ayuden a acomodar, a alinear objetos. Em, como esta es una forma, yo desde aquí puedo mirar hasta dónde llega mi documento. Yo me puedo acercar y voy, digo, bueno, de aquí de donde se pone esta guía hay 150 y piola de unidades, hay 155 unidades. Ahorita, hay otra forma que yo tengo, si yo necesito, que yo tengo para medir, si yo necesito cuál es la distancia de esta parte que estoy señalando acá al cuadro, yo tengo la opción que teníamos acá, que era coger la línea guía, la cogemos cuando esté en rojo y medir la distancia que hay acá, pero de aquí a acá tendríamos que sumar y saber hacer la resta. Entonces decir, de aquí a acá hay 155 y aquí hay 200, entonces tengo que sumarle esos 200 a esos 156. Entonces nos dan los 356 aproximadamente. Pero, que es realmente menos porque no están 200. Pero con la herramienta de regla o de medición, lo que yo hago es, yo señalo el punto donde quiero medir, me desplazo hasta donde quiero medir, hasta donde necesito saber la medida. En este caso vamos a tomar el mismo punto de referencia. Y él me da, además de que me da un arco y me dice ese arco cuánto está midiendo en los grados, también me da la distancia exacta de esos píxeles que hay del punto que yo necesito al punto a los dos puntos que necesito saber la distancia. Entonces en este caso da 355,7 píxeles. Yo tengo aquí por ejemplo, si yo quisiera saber cuánta distancia en píxeles hay de este punto que tengo acá a la esquina del cubo o el rectángulo, él me va a dar los píxeles y además de eso me da una medida adicional que es el ángulo que hay entre esos dos. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hagamos diseños de logos y necesitamos hacer un manual corporativo donde tenemos que especificar las medidas y las distancias que hay entre cada objeto, con el fin de que cada que alguien haga un logo nuevo sepa las distancias que debe manejar, o cuando vayan a rehacer el logo sepan qué distancias deben manejar entre cada uno de los objetos. Pero bueno, ese es otro tema distinto. Entonces él aquí lo podemos ver en el círculo, podemos ver que si nos vamos de un lado a otro nos muestra las distancias, nos muestra los grados que hay entre esa medida. Listo. De ahí luego tenemos la herramienta de rectángulo o de cuadrados. Esta herramienta nos va a ayudar a hacer rectángulos o cuadrados, pero además de eso, él nos va a dar unas herramientas de transformación. Estas herramientas de transformación las vamos a encontrar aquí en la esquina, que él nos va a soltar dos bolitas que esos dos esferas lo que va a hacer es curviarnos las esquinas, vamos a verlo. O tenemos, si yo dejo esta en la esquina, él me va a curviar todos
igual, o sea, él va a hacer la misma medida que hay acá, la va a poner acá. Pero si yo necesitara una medida distinta en una parte, simplemente arrastro cualquiera de las dos. En este caso tenemos medidas distintas o aquí tenemos otras distintas. Pero si yo solo modifico una medida, él lo va a hacer tomando, lo que va a hacer es duplicar esa medida que tenemos de la curvatura, o solo la hace en un lado, básicamente solo la hace en un lado. Pues aquí tenemos la curvatura, este replica y este, cuando lo hacemos hacia la parte superior, solo lo hace en un lado. Este solo lo hace en la parte superior. Pero si dejamos el de la parte vertical en la esquina, él lo va a repetir igual al lado y lado. Esto ya lo van notando ustedes con la práctica que hagan de las herramientas. Luego, si tomamos los gizmos de transformación de las esquinas, podemos ver que nos permite deformar el rectángulo como lo necesitemos. Tenemos igual las opciones arriba, los radios que tengamos en cada uno. O sea, tenemos los mismos gizmos de transformación, tenemos las opciones de manejarlos desde las herramientas de arriba. Luego nos encontramos con otra herramienta que es una herramienta muy interesante. Esta herramienta, ahorita les voy a hablar sobre, vamos a hacer un break, sobre estas herramientas que tenemos en la parte derecha, que son los snap, que son ajustes que tenemos a los de los objetos. Antes de pasar a esta herramienta voy a explicar estas de acá. Los snap son lo que hace es que esto ayuda a que cuando yo mueva un objeto, él por ejemplo se me pegue a la línea guía. Si yo muevo aquí el objeto, vemos que el centro sigue pegado a la línea guía. Si yo lo muevo un poquito hacia arriba, él automáticamente me corrige. Lo mismo a los bordes em, de la página. O por ejemplo un cuadrado, yo quiero que este se me ajuste a la punta. Entonces todos estos snap lo que hacen es darnos esos ajustes. Lo mismo acá líneas guías, si yo hiciera una línea acá, él se ajustaría a estas líneas. Si yo tuviera aquí en las líneas guías ajustado, él se iría ajustando a ellas. Ahí lo vemos. Ahí están ajustando a las cajas de transformación y a las líneas guías. Lo que creo que aquí para crear una línea guía hay que, creo que es acá. Yo voy creando una línea guía, dando enter y este objeto se va adaptando a esa línea. Él la va siguiendo. Listo, pero no nos adelantemos a estas herramientas todavía. Vamos a devolvernos con control Z, podemos devolvernos o en edición le vamos a dar en deshacer. Vamos a desactivar estos snaps, vamos a dejar el snap normal y luego vamos a continuar ya con la herramienta de puntos de fuga o de cuadrados en 3D. Esta herramienta es interesante en cuanto nos da un punto de fuga basado en la hoja. Entonces si yo quiero crear un cuadrado a partir de esta, bueno, a partir de las líneas guías que tengamos o a partir de donde hagamos clic. Si no tuviéramos una línea guía, vamos a borrar las líneas guías. Se señalan y se le hunde delete. Él me toma el centro de la página. También podemos modificarlo de esta forma. Tenemos la forma de modificar nuestro punto de fuga y el tamaño que queramos con esta caja. Esto es útil cuando tengamos que hacer imágenes en perspectiva. Entonces él nos ayuda de una vez con los puntos de fuga. Él ya aquí nos dice si mi punto de fuga es acá,
Él ya nos arregla la perspectiva y no tendríamos que hacer este trabajo manual, pues que en otros programas como Corel y Illustrator hay unas herramientas de 3D, pero digamos que son un poco menos intuitivas que esta. Em, Listo. ¿Qué opciones tenemos acá? Tenemos lo mismo, podemos ajustar los ángulos. Dependiendo donde yo haga, donde yo seleccione, puedo ajustar. Y no hay mucho que tenga esta herramienta. Podemos hacer una especie también. Podemos ayudarnos con lo que tengamos que hacer. Eso ya depende de nosotros. Luego vamos a hacer, a manejar la herramienta círculo. ¿Qué vamos a hacer con esta herramienta círculo? Esta herramienta círculo nos sirve para hacer elipses. Eh, Él nos da también como el de rectángulo, nos da unas herramientas de transformación que nos permite transformar la figura como la necesitemos. Aquí podemos ver el efecto. Si yo quiero que sea solo cortado o mordido, me voy hacia el centro de la figura. Pero si yo quiero que me muestre desde el centro de la figura, me salgo de la figura. Aquí lo podemos ver hacia adentro o hacia afuera. Tenemos los gizmos de transformación para ampliar o reducir. Y estas son como las posibilidades que nos dejan. Otra forma es hacerlo directamente desde arriba. Las opciones de las herramientas. Que es lo mismo que estamos haciendo, pero a través de los combos de transformación. La otra herramienta que vamos a ver, ya para finalizar esta parte de herramientas básicas, ya de ahí vamos a saltar al pencil. Y el pencil, eh, que es digamos la herramienta más importante, eh, vamos a hacer una serie de ejercicios para trabajarla. Aquí tenemos la opción de hacer polígonos o estrellas. Aquí podemos medir la cantidad de puntas de estrellas que queramos. Todas estas herramientas funcionan similar. Hago un clic en el escritorio y lo jalo y él me genera la figura. Puedo modificar el radio o la forma de las estrellas, la redondez de las estrellas. Aquí puedo modificarla como quiero que se vea. Em, Esto lo estoy haciendo con las herramientas que me da el manual, manualmente, o lo puedo hacer desde acá. También puedo cambiarlo a un polígono y modificarle la redondez para que sea menos redondo. Vamos a mermarle las... Aquí vamos a ponerlo en 0. Y aquí lo tenemos. Aquí podemos modificar la figura como la queramos acomodar o agregarle más lados. Y la modificamos. Lo mismo sucede con la de la estrella, ya este nos da dos formas de transformar y nos permite hacer figuras diversas. Bueno, vamos a eliminar, señalamos todo con la herramienta de selección y le damos suprimir. La siguiente es la herramienta de espiral. Esto nos da una forma de generar espirales como las necesitemos. Podemos ir a través de las herramientas de los puntos de transformación e ir transformando las espirales como los necesitemos. Y lo mismo tenemos desde las herramientas de transformación en la parte superior. Listo, vamos a borrar. Y vamos a irnos a la herramienta de línea a mano alzada. Esta herramienta lo que nos permite ir con el mouse, ir creando una figura que queramos. Entonces
él va generando una figura. Yo tengo aquí una opción que se llama suavizar. Esto lo que va a hacer es que entre más alto sea el umbral, él va a generar menos nodos. ¿Cuáles son los nodos? Voy a adelantarme un poquito al tema de los nodos. Los nodos son, como es diseño vectorial, en el diseño vectorial las figuras se hacen a través de la unión de nodos, de vértices. Entonces, entre más definición haya, más vértices hay y a la mayor cantidad de vértices, más pesada es la figura que estemos editando. Esta herramienta que está debajo de la de selección nos permite modificar los vértices con una serie de opciones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, como aquí vemos una cantidad de vértices que nos está generando, si yo vuelvo y cojo la herramienta de lápiz y le digo, no, yo quiero que me suavice esa figura a un 78%, entonces él va a generar menos nodos en esa figura que estoy trazando. Si nosotros nos damos cuenta acá, él ya ha generado solamente, para hacer esta figura generó 5 nodos, para hacer esta figura que es muy similar, generó una cantidad mayor de nodos, aproximadamente 71 nodos, nos dice abajo. Y esta figura eh, hizo 5 nodos. Entonces, cuando creemos en mano alzada, tenemos que tener en cuenta eso, qué tan suave va a ser el margen que le vamos a dar para que el software nos acomode la figura que queremos hacer. No necesariamente tiene que ser alto, pero sí lo podemos dejar en un 50% para que él no nos genere tantos nodos. En este momento generó 4 nodos para 2 curvas. Él en 2 curvas generó 3 nodos, 4 nodos, casi lo mismo. En este generó un poquito más de nodos para dar una definición mayor. Pero esto nos ayuda a que los archivos no sean muy pesados. Porque mover esta figura es más pesado que mover esta. Entonces vamos a eliminar y vamos a ver las otras opciones que tenemos. Las otras opciones que tenemos es que él nos dibuje una figura dentro, o sea que cuando pintemos, haciendo clic encima de la imagen, cuando dice triángulo dentro, él nos va a generar una figura dentro del triángulo, dentro de la línea y al final reduciéndola a 0. Pero si yo cogiera esta misma figura y yo la uniera para cerrar la figura y tratar de colorear, él solamente va a ser el borde, porque él toma la figura como una figura interna. Voy a explicar esto mejor. Si yo le digo no y yo hago un círculo y lo uno y le doy color, él me va a tomar un color plano total del objeto. En este caso, si yo lo hago con triángulo adentro, la figura va a estar en el filete, o sea, en el borde. Entonces no tengo un borde, es como si el relleno no existiera. Entonces tenemos que entender cómo funciona esa herramienta. Lo mismo sucede con el triángulo afuera, ya es al revés. Ya si yo tengo una figura y la cierro y le voy a dar color, es muy similar, pero nos va a dar otro efecto distinto, y es que yo no tengo ni que cerrarla cuando la unamos, aunque es muy similar. Pero en este momento él está haciendo la figura es hacia afuera, o sea, la está generando, em, el relleno lo está generando hacia afuera. Y ya estas opciones es que hace de la figura un elipse, ya es como si cogiéramos un círculo y lo estiráramos a través de la línea. Nos da un acabado más bonito, más de cartoon. Y Y esta opción es la que nos da que no hay necesidad de unir las figuras, sino que él va a trazar una figura de nodo a nodo, esté como esté la figura. O sea, él va a trazar, él la va a unir, digamos, automáticamente. Entonces yo no tengo que cerrarla y él de una me hace una línea al final. Estos son los distintos efectos que nos da la herramienta de lápiz. Los mismos efectos vamos a tener con la línea abecedera o las mismas opciones.
vamos a tener las mismas. No vamos a hablar de estas todavía, vamos a hablar solamente de las de la curva Bézier. También acá nos vamos a centrar solo en esta opción. ¿Esta qué nos da? Esta nos da, digamos, un control mayor cuando creemos figuras. Esta, si yo voy creando con el mouse, si yo lo suelto, la figura deja de crearse. Pero si yo necesito hacer puntos, él me genera un punto, pero de ahí se cierra. De ahí ya no lo volvemos a ver la figura. Si yo hago un clic acá, un clic, solamente me genera una línea, no más. No hace nada más. Pero esta me permite ir generando clics con las líneas e ir creando figuras como las necesite. Esta es quizás la herramienta más importante de todos los software de diseño. Esta la vamos a encontrar en Corel, en Illustrator, en Freehand, y es la herramienta más importante porque a través de la herramienta Bézier es con la que vamos a crear la mayoría de nuestros diseños. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Yo hago clic y voy de un lado a otro. Pero, si yo hago clic y jalo la línea, él me va a generar curvas. Si yo hago un clic sin luego jalar, me genera una línea. Luego, yo puedo jalar la línea antes de soltarla y generar otra curva. Y él me genera figuras con más control con curvas. Esta herramienta de acá, que es la herramienta de nodos, de editar los nodos, me permite manejar cada uno de los nodos que se haya creado y me permite manejar esas curvas que yo creé a través de los gizmos de transformación. Vamos a borrar esto y vamos a generar una sola línea. Vamos acá, a esta vamos a generarle una curva y a esta otra curva. Y vamos a dar Enter cuando terminemos. Luego me voy a la herramienta de manejar nodos y yo voy a señalar todos los nodos y aquí me van a salir una serie de opciones para esos nodos. Entonces, este me va a permitir crear, si yo hago clic entre dos nodos, si yo señalo dos nodos y le hundo más, él me va a generar un nodo intermedio. Si yo tengo señalados todos esos nodos y le hundo menos, él va a borrar esos nodos. Yo puedo separar una línea. Yo puedo señalar un nodo y decirle yo voy a separar, hago clic y ya este nodo él me está separando una línea de la otra. Pero si yo señalo estos dos nodos y le doy luego en el icono de unir los nodos, él nuevamente me va a unir esos nodos, me los va a volver a dejar como una línea sola. Luego tenemos una serie de opciones acá que son los que nos van a ayudar a transformar, a manejar estos gizmos de transformación. Entonces, si yo muevo este gizmo de transformación, se me mueve a lado y lado. Esto es bueno cuando estamos haciendo figuras porque si yo veo la línea acá, si yo me acerco a la línea, él no me genera cachos entre la línea, sino que yo veo una figura orgánica, o sea, la veo con una curva definida que sigue conectándose y no se ve que se interrumpe. Si yo esta forma de transformar la cambio a nodos sueltos, a gizmos sueltos, entonces ya no se trabajan simétricamente, sino que se trabajan uno por uno. Entonces, si yo intento hacer una curva acá y quiero que se me dé el mismo efecto, me va a resultar más difícil con esta transformación sola lograr que esa línea se vea recta. Entonces, si yo me acerco, yo voy a ver, aquí ya por la práctica uno le queda muy similar, pero normalmente cuando uno está aprendiendo, a uno las curvas le quedan de esta forma, le quedan como con unos cachos, con unas puntas. Esas puntas se eliminan cuando ya tengamos la figura, o sea, si nuestra figura que queremos es esta, por ejemplo, yo quiero que coja más o menos esta curva, entonces yo señalo un nodo y vengo acá y le digo hacer simétricos los nodos. Entonces cuando haga clic, él automáticamente me va a acomodar esa curva. Y yo luego simplemente puedo cogerlo desde la curva e irlo adaptando como lo necesito. Pero ya no me va a quedar un cacho en esa curva, no me va a quedar una punta.
¿Cuándo usamos esta herramienta de gizmos solos? Cuando yo, por ejemplo, tenga aquí esta figura, que yo necesite es una punta. Entonces el uso de esa herramienta es válido. O que yo tenga una figura distinta acá, donde yo tengo una curva donde va un cacho acá y luego una curva y luego una recta, como la vemos acá. Eh, Hay otra forma que es suavizar el nodo. Suavizar el nodo lo que va a hacer coge el nodo y lo va a tratar de llevar a una posición recta. O sea, que no haya, que entre este nodo y este nodo no se vea una diferencia modificada entre el nodo interno. O sea, este nodo interno nos modifica la línea. Le dio una línea hacia arriba y una hacia abajo, una curvatura. Cuando yo le diga suavizar, es lo que va a intentar es tratar de hacer que este nodo desaparezca en la transformación. Entonces él va a tratar de suavizar esta línea para que continúe con esta otra según el gizmo de transformación de esta. Si nosotros vemos acá él tiene un gizmo hacia abajo. Si yo tuviera este gizmo hacia arriba y yo le digo nuevamente suavizar, modificando él va a tratar nuevamente que él siga la línea, de que él siga como si este nodo no existiera. Luego tenemos otra opción. Yo tengo esta figura. Yo hago doble clic, es la otra opción en la línea para generar un nodo. Entonces yo hago doble clic, genera otro nodo. Pero yo necesito que aquí haya esta curvatura que tenemos acá, pero que de aquí a acá haya una recta. Entonces yo señalo la curva y le digo recta en el icono de arriba y él automáticamente me genera una recta. Pero veamos que ahí nos modificó la curva, porque la curva yo la necesito como está en esta parte. Yo necesito que ella se conserve, solo que de aquí a acá haya una recta. Entonces ahí tenemos que decirle que ya nos maneje independiente cada gizmo de transformación, que no nos lo haga simétrico. Entonces le hacemos clic, nos aseguremos que está, hacemos control Z, señalamos la curva que queremos recta, le damos recta y automáticamente la acomoda y no nos modifica la curva. Ahorita, ¿qué necesitamos para esta? ¿Cuál es si nosotros ahorita quisiéramos hacer el efecto devolvernos, queremos que esto sea una curva, si yo tengo una opción, o yo la curveo directamente, o sea, moviendo la curva a través de los gizmos. Si yo intento buscar aquí un gizmo, bueno, eso es otra cosa. Si yo intento encontrar el gizmo de transformación del objeto, no lo voy a encontrar porque lo eliminó. Una opción para encontrarlo sería mover la curva y él automáticamente lo genera. O la otra opción es yo señalo nuevamente la curva y le digo que sea una línea curva, que es el icono que se encuentra en la parte del lado de la de recta. Y él automáticamente me genera el gizmo de transformación. Recordemos que si yo quisiera que no se hubiera un cacho acá, yo le digo que me lo deje simétrico. Y él automáticamente elimina el cacho. Ahora, ya tenemos esta figura, pero supongamos que ya sabemos manejar esta herramienta. Pero supongamos que yo lo que quiero es que yo tengo un cuadrado. Y este cuadrado yo quiero modificarlo, o sea, yo quiero que bajar esta curvita solamente acá o bajar las curvas de los lados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger, y esto aplica para los cuadrados, los círculos o las estrellas o los polígonos. Cojo el objeto, me voy a trayecto o me voy a la herramienta de transformar, de transformar nodos, y le digo que me convierta ese objeto en un trayecto. Eso lo que va a hacer es que lo va a transformar como si yo lo hubiera creado con una línea Bézier. Entonces al hacer clic yo ya tengo los nodos de transformación de este objeto y ya los puedo modificar como yo quiera. Y entonces yo ya puedo decir, yo quiero aquí que se vea que se come la curva y lo mismo acá. Y ya tengo una figura generada. Ahora, como les decía, esta es la herramienta más importante que deben practicar. ¿Cómo practicamos con esta herramienta?
Para practicar con esta herramienta, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar una imagen de internet. Yo tengo aquí una imagen y esta imagen, yo necesito que esta imagen vectorizarla. Entonces lo que vamos a probar es con imágenes sencillas, pero ustedes después pueden intentar también em, vectorizar el logo de Inkscape y tratar de coger la misma figura con la herramienta Bezier ayudada con la herramienta de nodos. Pero vamos a verlo con este ejemplo sencillo. Entonces, vamos a comenzar a hacer puntos. No vamos a hacer curvas, solamente puntos en cada donde veamos que debería ir un nodo. Eso es importante entenderlo porque así es como vamos a poder crear nuestras figuras y nuestros diseños. Entonces, donde veamos que va a ir un nodo, hacemos clic. Donde veamos que hay una curva, hacemos dos nodos. Aquí yo hago clic, hago clic, hago clic, hago clic. Aquí yo podría devolverme. Aquí se borró todo. Vamos a volver a hacer clic, clic, clic. Vamos a explicarlo acá. Yo puedo hacer clic acá y generar una curva acá. O simplemente, como sé que esto es una curva general, me voy al extremo. Donde vendría siendo el gizmo de transformación y hago clic. Lo mismo acá, 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 acá. Aquí hay una curva que va modificada de dos formas. Yo tengo dos formas de hacerlo. O hago un intermedio o modifico el gizmo hacia arriba y este de aquí hacia abajo. Esas son las dos opciones que yo tengo para modificarla. Entonces, esta lo voy a hacer poniendo un intermedio. Y estos de acá los voy a hacer con solo uno. Entonces él aquí va a hundir Shift teniendo la figura señalada para poder ver la línea. Acá, si vemos, nos vamos a ir a la herramienta de selección de los vectores, de los nodos. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a señalarlos todos. Vamos a decirle que me los deje con gizmos independientes, o sea que no me los señale todos, que no me los deje simétricos. Luego le vamos a decir que todas las líneas me las vuelva curvas. Entonces esto va a hacer que él nos muestre los gizmos de transformación. Luego vamos a empezar a coger cada uno de ellos y lo vamos a acomodar con la figura. Entonces, por ejemplo, acá ya la experiencia a mí me dice que yo no tengo forma de acomodar o sea que es muy difícil acomodar esta figura, aunque ahí cuadro. Pero supongamos que no podamos hacer que esta figura cuadre bien. Entonces lo que yo hago es otro clic acá, otro nodo, y lo acomodo. Y lo voy acomodando. Lo mismo acá, yo señalo el nodo, voy, arrastro la curvita, voy moviendo los gizmos. En este caso lo estoy dejando que termine en punta, ahí termina en cuadrado, pero pues no nos afecta en la visualización. Luego, aquí por ejemplo, yo haría otro nodo intermedio para acomodar la línea y trabajar más rápido. Acá yo le diría al que sea una línea simétrica, unos nodos simétricos y voy modificando la línea. Vamos modificándolo acá. Este es simétrico como lo ven ahí, entonces hay que tratar de que él agarre una línea, o sea que él coja la línea como vendría la curva y el resto modificarlo con los de las esquinas. ¿Por qué?
porque esto lo que nos va a asegurar es que la línea se vea fluida, la curva se vea fluida y no nos genere un cacho o una esquina entre cada vector, en la curva. Aquí ya vamos haciéndolo a ojo. De pronto a ustedes se les dificulte un poquito más porque sería la primera vez que lo hacen, pero ya con el tiempo lo van a hacer muy muy rápido. Aquí de todas formas lo estoy haciendo un poquito más lento para poder ir explicando los métodos, pero em, pero ya con la práctica esto se vuelve una parte muy rápida de hacer. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí hay una curva. Vamos a ver cómo está. Una curva que no se le ve un pico. Entonces vamos a darle control Z y a este yo le voy a decir que me lo vuelva simétrico. La otra opción que yo tendría en este sería o eliminar este nodo, dándole en menos, que quedaría perfecto. O la otra opción es señalarlo y decirle que suavice el nodo. Entonces al suavizar el nodo, él va a tratar de eliminar esa curvatura. Aquí ve que se nos salió de la figura porque todavía no le he dado a este curva. Entonces él está tomando una figura recta. Él lo está suavizando hacia el gizmo recto. Aquí vemos que el gizmo está aquí recto. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo o decirle que sea simétrico también sería lo ideal. Cada que nosotros tengamos una curva y no queremos que se nos vea una punta, lo que debemos hacer es decirle que sea simétrico. Luego señalamos el nodo y le decimos que lo reduzca, que lo suavice. Aquí, como les decía, ellos en todas las puntas terminan en cuadrado, pero aquí lo vamos a dejar terminar en punta. Aquí, por ejemplo, si tenemos un cacho, un quiebre, que viene de una línea recta del pico hacia la figura hacia el cuello del ave, de la ilustración del ave. Pero aquí nos quedamos cortos con los nodos que tenemos, entonces yo crearía otro nodo acá que me ayude a darle la curvatura. Crearía otro adicional acá. Y eliminaría este. O también lo puedo dejar. Recuerden que a mayor cantidad de nodos, más pesada es la imagen. Aunque hablamos de que una imagen queda pesada cuando esté más por encima de los 100 nodos. Empieza a quedar, la gráfica empieza a quedar pesada. Listo. Aquí tenemos la figura similar a la de la gráfica y ya la podemos pintar. Si hundo con normal el clic en los colores, él me va a ir cambiando el color en el objeto que tengo señalado. Pero vemos que él tiene este filete de un color. Para cambiar este filete vamos a dar clic con Shift y él nos va a cambiar el color del filete. Pero si yo no quisiera filete, donde está la X, que está en una X como en un cuadro blanco, hundirle Shift y hacer clic. Él automáticamente me elimina el filete, o si yo lo que quiero es un filete, simplemente señalo el objeto con Shift, le vuelvo a agregar un color con el filete y hago el clic normal en la figura y él me va a eliminar el relleno. Vemos que ahí no hay relleno, aquí sería relleno blanco y aquí es sin relleno. Listo. Lo mismo podemos practicar con el logo de Inkscape, que ya se lo dejaría al trabajo de ustedes que lo vectoricen. Bueno, a mí me gusta terminar los tutoriales, esta primera parte que ya vimos la parte esencial. Nos quedan faltando una serie de herramientas que las vamos a ver más adelante. De pronto ahorita tocamos alguna herramienta. A mí me gusta terminar con unos diseños sencillos de lo que podemos lograr con lo que hemos aprendido. Vamos a hacer un primero, vamos aquí a hacer un cuadrado. Bueno, aquí hay otro tema importante, es cuando a usted le salga de pronto, le salga
que ustedes hagan figuras y no les salga la imagen que están realizando. Eso es debido a que la figura tiene una opacidad cero. Eso se ve aquí, en este icono que está aquí al final. Yo señalo los objetos, subo ese valor a 100% y yo ya voy a poderlos ver completamente como son. Entonces vamos a comenzar a hacer la figura o el logo que me parece que con lo que hemos aprendido cada uno de ustedes lo puede hacer. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a coger nuevamente otro cuadrado y los vamos a ubicar. Vamos a agrandarlo un poco. Vamos a duplicarlos. Duplicamos nuevamente el cuadrado con control D. Y los ubicamos en las esquinas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuevamente otro cuadrado, pero esta vez los vamos a usar de guías. Entonces, o utilizamos líneas guías también en la otra opción. Nos vamos a parar en las puntas de cada uno. Y esto vendría siendo acá. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es señalamos los cuadrados. Le decimos que nos lo vuelva una curva. Vamos a hacer otros nodos acá. Vamos a eliminar este nodo. Vamos a señalarlo, decirle que nos lo vuelva toda una recta. Eliminamos el nodo. Esto es una recta. Hacemos un nuevo nodo aquí abajo. Eliminamos el nodo. Recta. Ya nos va cogiendo forma. Hacemos lo mismo acá. Creamos un nuevo nodo. Eliminamos el nodo. Hacemos una recta de esa curva. Ok, de acuerdo. Luego hacemos un nuevo nodo, repetimos el proceso, eliminamos, hacemos curva, quitamos esa curva, hacemos un nuevo nodo nuevamente, quitamos, le volvemos una recta. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar hasta que hagamos coincidir las puntas de cada uno. Entonces, acá tenemos un problema en el corte. Lo que vamos a hacer es simplemente lo acomodamos, igual que acá, que no se vea deformada la figura. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a aplicarle un color bonito, vamos a aplicarle un verde, un rojo puede ser, cualquiera de los dos colores está bien, rojo. Vamos a aplicarle un color más oscuro de ese rojo y un rojo acá. Vamos a señalar todos los objetos, vamos a quitarle los bordes y luego con la herramienta nuevamente de Bezier vamos a hacer un rectángulo. Vamos a darle un color más oscuro
Vamos a quitarle con Shift y en la X del color el filete. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a quitarlo. Aquí estamos usando las mismas herramientas que hemos explicado, no estamos usando ninguna herramienta especial. Estamos haciendo manejo de nodos, que es lo más importante del software, es hacer manejo de nodos. Vamos a quitar la guía que nos interfiere. Aquí debemos acercarnos lo más que podamos para acomodar la figura. O activar que se ajuste a los nodos. Esta es la otra opción también. Los snaps. Aquí ya se pegó bien el nodo. Y aquí que se pegue a la línea. Correcto. Lo mismo acá. Y ya solo tenemos que ponerle mi logo. Si queremos podemos cambiar la fuente. Eso lo hacemos señalando. La fuente es el tipo de letra. Señalamos, elegimos una fuente que nos guste más. Y lo escalamos, lo centramos y ya tenemos una especie de logo desarrollado o un logo desarrollado con las herramientas que aprendimos. Borramos las líneas guías. Si queremos podemos darle un color que esté más con el diseño y ya tenemos un logo creado. Podemos agregarle más, podemos agregarle brillos, podemos agregar otra sombra, podemos ya aquí nos saldríamos saliendo del tutorial, pero podríamos agregarle una ligera sombrita. Las sombras, ¿de dónde se generan? Las sombras se va a uno filtro, le dice sombras y brillos, sombra paralela, le decimos la vista en directo para ver la sombra y podemos darle solo sombra para anotar la sombra. Le decimos que no nos haga no nos desvíe a ningún lado la sombra. Y aquí le damos qué tan transparente queremos que sea la sombra. Le damos a aplicar, luego cerrar. Subimos la imagen de mi logo y ya tenemos un logo. También podemos agrupar la imagen señalándola toda hundiendo control G. Esto hace que quede un objeto solo. Y lo siguiente que podemos hacer es control C, control B para copiar o simplemente control D que ya queda ahí encima, control D y nos va a quedar la imagen hacia abajo. Y ahí utilizamos la herramienta que la vamos a ver en el próximo tutorial, que es de transparencia o de degradado. La podemos jalar, mientras tanto vamos a darle un abrebocas a la herramienta. Aquí, por ejemplo, aquí cometimos un error, no se ve, no cogimos la parte de abajo, entonces nuevamente control D, la giramos, la volteamos para que nos quede igual
O sea, vamos a devolvernos y hacerlo así. Giramos de un lado y giramos del otro, o sea, lo volteamos, lo reflejamos. Y nuevamente reflejamos para que nos quede igual. Y con la herramienta simplemente jalamos. Tiene que ser en degradado lineal. Vamos a jalar. Un poquito hacia acá. La tiramos hacia el fondo. Y ya tenemos un logo desarrollado con un brillo. Podemos poner el nombre arriba, podemos girarlo, podemos ponerlo dentro de la imagen. Ya queda al gusto de cada uno y a lo que tenga en mente de lo que quieran crear. Y esto es un logo sencillo que lo hemos hecho con las mismas herramientas que hemos manejado. También podemos hacer un último logo rápidamente, que es el logo del Ubuntu. Recuerden que para traer una imagen y ponerla aquí en el espacio, lo único que tienen que hacer es importar, darle importar, o simplemente desde un explorador jalar la imagen, la jalan hacia el programa, le dicen aceptar y él les va a traer la imagen. Este es otro logo, este es de Ubuntu, que también es un logo fácil de hacer. Aquí vamos a ver unas herramienticas adicionales, que es un círculo. Vamos a copiarlo, control D, vamos a hacerlo otro interno, y vamos a señalar los dos. Vamos a irnos a trayecto, y en trayecto vamos a darle diferencia. En diferencia, él va a cortar, él va a hacer un hueco del objeto que tengamos encima. Luego vamos a ir a hacer un rectángulo. Vamos Shift D, lo vamos a copiar, lo vamos a girar. Esto es una Y. Entonces, vamos a hacer esto. Cogemos un hueco acá. Vamos a llevarnos el gizmo de transformación al centro. D. Shift D nuevamente. Y acá. Señalamos los objetos y repetimos. Diferencia. No nos lo agarró. Vamos a hacerlo nuevamente. Diferencia. Repetimos. Y ahorita hacemos nuevamente un círculo que quede en el centro. Con control lo hacemos perfecto, un círculo perfecto. Tratamos de acomodarlo al centro. Luego vemos que hay otros círculos adicionales. Vamos a darle control D. Vamos a reducir los círculos. Aquí estamos manejando básicamente cuadrados y círculos. Este va a ser el círculo principal, y este círculo va a comer un pedazo. Vamos a quitar los snap. Entonces este círculo se va a comer un pedazo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a tratar de llevarlo al centro. Shift D para copiar. Lo llevamos acá. Shift D para copiar. Lo llevamos acá. Vamos a hacerlo. Ya en la próxima clase aprendemos las herramientas de alinear. Pero repetimos el proceso: trayecto, diferencia, trayecto, diferencia, trayecto y diferencia. Cogemos el objeto,
acomodamos el círculo y hacemos lo mismo. Vamos a reducirlo un poquito con control, shift D, shift D y shift D, la ponemos más grande con control y shift, lo mandamos al fondo con abajo de página o simplemente con este botón ponemos el color que queramos manejar o simplemente el mismo color para tenerlo de guía y usamos un color blanco de fondo de base y ya les dejo a ustedes de tarea hacer el resto, pero aquí ya con esto hemos desarrollado otro logo con las mismas herramientas que hemos aprendido hasta ahorita. Hemos logrado dos logos que pueden utilizarlos de distintas formas o pueden crear distintos logos a partir de esto. Con lo que hemos estudiado hasta ahorita también podemos crear este personaje que está aquí. Ya es cuestión de irlo practicando, pero esto es como una abreboca lo que vamos a ver en los siguientes tutoriales. Ya vamos a enfocarnos a las herramientas que nos faltan, a ver una serie de filtros y vamos a meternos ya en lleno en el tema del diseño gráfico, de la creación de logotipos, de personajes y de varias herramientas que nos pueden ayudar para pues lograr ese objetivo. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.